Muy buenas. El último día terminamos hablando de cuerpos de revolución. Hoy vamos a empezar hablando de volúmenes de poliedros y de cuerpos en general. Bien, sabemos lo que es una longitud, que es la medida de una dimensión. Sabemos lo que es un área, que es la medida de una superficie. Y en este caso vamos a ver lo que es un volumen. El volumen es la cantidad de espacio tridimensional en 3 dimensiones que ocupa un cuerpo determinado. Vamos a ver algunos de estos volúmenes conocidos. Por ejemplo, el de un ortoedro. Recordamos, un ortoedro es un paralelepípedo en el que tenemos que todos los ángulos son ángulos rectos y que por lo tanto todas las caras son paralelas entre sí, como pudiera ser una caja de zapatos, ¿de acuerdo? Tiene un ancho, tiene un fondo y tiene un alto. Pues bien, ¿cuál será el volumen de este ortoedro? Pues será su ancho por su largo por su altura, es decir, B por A por H. B por A por H. La multiplicación de las tres medidas en las tres dimensiones que tenemos. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Si tenemos que tiene un valor de A igual a 3, de B igual a 10 y de H de altura igual a 5, pues el volumen será 3 por 10 por 5, 3 por 10, 30, por 5, 150. Un caso particular es el cubo. Recordemos, el cubo o hexaedro es uno de los poliedros regulares. En este caso sus caras son cuadradas y tienen de arista A, una longitud A. Es decir, en este caso, tanto B como A como H tienen todos la misma medida, que es A. Pues bien, en este caso, su volumen será A por A, es decir, A al cubo. Vamos a ver un ejemplo. En el caso de que esa medida A sean 10 metros, el volumen será 10 elevado al cubo, es decir, 1000 metros cúbicos. En este caso sí tenemos unidades. Metros elevados al cubo, metros cúbicos, ¿de acuerdo? Después de esto vamos a pasar a prismas. ¿Qué sucede con los prismas? Pues bien, esto es un prisma, tenemos dos caras paralelas y unas caras rectangulares que forman la superficie lateral, recordad. Pues bien, el volumen del prisma será el siguiente. El volumen del prisma será el área de la base por la altura, donde la altura es esta de aquí. Y el área de la base será la que corresponda. Si es un triángulo o un rectángulo es fácil de calcular y en el caso de que sea un polígono regular, recordamos el área de un polígono regular será por perímetro por apotema partido de 2. Todo esto lo habíamos visto en la unidad anterior. Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo tenemos un prisma pentagonal. Bien, pentagonal quiere decir que su base es un pentágono regular, porque a partir de aquí, en el caso de prisma, pirámide, incluso conos y cilindros, que los veremos a continuación, vamos a estar hablando de poliedros regulares, prismas regulares, pirámides regulares. Eso quiere decir que van a ser todas rectas. Bien, en este caso, si tenemos un prisma pentagonal en el que la longitud del lado, recordemos, la base es un pentágono, el lado son 10 metros, la apotema son 7 metros y la altura total de este prisma son 20 metros, pues será primero área de la base, será perímetro por apotema partido de 2, es decir, perímetro, si es un pentágono, serán 5 veces esto, 5 por 10, 5 por 10 que es el perímetro, apotema serán 7 partido de 2. Y finalmente el volumen será área de la base por altura, es decir, 5 por 10 por 7 partido de 2 por la altura, es decir, por 20. Y si hacemos este cálculo nos salen 3500 metros cúbicos. Esto es cuestión de aplicar la fórmula. ¿Qué sucede con la pirámide?
Bien, pues la pirámide es un caso parecido. Tenemos una base y tenemos un vértice en el extremo opuesto. Pues bien, el volumen de la pirámide va a ser 1/3 del área de la base por la altura, donde igual que en el caso anterior, la altura es esto. La medida desde aquí hasta el vértice. La pirámide será 1/3 de la base por la altura. Vamos a fijarnos en una cosa. El volumen de un prisma es área de la base por altura. Pirámide es 1/3 del área de la base por la altura. Si tenemos un prisma y una pirámide, mejor dicho un prisma, con esta base hacia arriba, su volumen será el de la pirámide 1/3 del prisma con la misma base y la misma altura. Recordamos, como en el caso anterior, que el área de un polígono regular es perímetro por apotema partido de 2. Vamos a ver un ejemplo. Este es el ejemplo de la pirámide de Giza o de Gizeh. La pirámide, una de las pirámides egipcias más importantes. Tiene de longitud 230 metros y de altura 147 metros. Si estamos hablando de una pirámide cuadrada, no todas son cuadradas, pero esta sí, entonces lo que tendremos será de área de la base será 230 al cuadrado, o 230 por 230. Estos son 52.900 metros cuadrados. Y por lo tanto el volumen será 1/3 del área de la base por la altura, es decir, 1/3 de 52.000, no lo voy a poner porque si no, no me cabe, 1/3 de 52.900 por la altura que son 147. Y esto da 2.592.100 metros cúbicos. Este es el volumen de la pirámide más grande que existe, la pirámide de Egipto. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Vamos a ver el cilindro. Ya habíamos dicho en el caso anterior, en la parte anterior, que un cilindro es como un prisma en el que la base, en lugar de ser un polígono, pues es un círculo. Y efectivamente es igual, tanto es así que el volumen del cilindro es área de la base por altura, igual que en el prisma. Área de la base por la altura, solo que en el caso del cilindro sabemos cuál es la base. ¿Cuál es la base? Pi r cuadrado. Área de la base, pi r cuadrado por la altura. Y este es el volumen del cilindro. Creo que antes dije área. El volumen del cilindro. Vamos a ver este ejemplo. Un cilindro concreto, ¿vale? En este caso tiene de radio 10 centímetros y de altura 20 centímetros. Bien, pues el volumen será pi por r al cuadrado, es decir, 10 al cuadrado por h, que son 20. Esto, si hacemos el cálculo, nos da 6.283 centímetros cúbicos. Vamos a ver ahora el caso del cono. Igual que dijimos antes de la pirámide y de su volumen, que es 1/3 del volumen del prisma, en este caso sucede exactamente lo mismo con el cono. El volumen del cono es área de la base por, perdón, 1/3 del área de la base por la altura, o también se puede decir 1/3 del volumen del cilindro. Por lo tanto, será 1/3 de área de la base por la altura, lo que es lo mismo, área de la base, que es pi r cuadrado, por la altura. Este es el volumen del cono. Vamos a aplicarlo en este caso. 1/3 de pi r al cuadrado son 10 al cuadrado por la altura, que son 20, y nos salen 2.094 centímetros cúbicos. Si hiciéramos la comprobación, veríamos que esto es exactamente 1/3 parte del volumen del cilindro. Vamos a ver por último la esfera. El volumen de la esfera es 4/3 de pi por r al cubo. Vamos a ver un ejemplo para el caso de una esfera de radio 1. Este volumen será 4/3 de pi por 1
al cubo, si hacemos este cálculo, nos dan 4,19 metros cúbicos. Estamos hablando de volúmenes y por lo tanto las unidades tienen que ser metros cúbicos o centímetros cúbicos o algo del estilo. No pueden ser metros cuadrados ni nada que se le parezca, ¿de acuerdo? Ahora vamos a verlo aquí. En este caso, para cuando tenemos radio 2, podríamos pensar que si para radio 1 son 4, para radio 2 sería el doble. Pero no es así porque el radio está elevado al cubo. Vamos a ver qué sucede por pi por r al cubo, es decir, 2 elevado al cubo. Donde aquí ponía 1 al cubo, que es 1, aquí pone 2 al cubo, que es 8. Es decir, el volumen de esta esfera va a ser 8 veces el volumen de esta esfera. Simplemente duplicando el radio. Y esto, si hacemos el cálculo, nos salen 33,51 metros cúbicos. Fijémonos en una cosa. Esto le podríamos llamar un metro, esto le podríamos llamar un metro cuadrado a esta área, un metro cuadrado. Fijaos que estamos hablando de un cuadrado y ahora que estamos calculando un cubo, si tenemos 1 por 1 por 1 será un metro cúbico. Cúbico hace referencia a la palabra cubo. Vamos a hacer por último un repaso de todo lo que hemos estado viendo en estas unidades. Esta tabla ya os la había dejado, pero la he completado de la siguiente manera. Aquí vemos todos los polígonos que hemos visto, con su perímetro y su área. Rectángulo, cuadrado, romboide, trapecio, rombo, etc. Y hay otro más en el que salen algunos poliedros. Prisma, de base regular, de n lados, pirámide, cilindro, cono y esfera con su volumen aquí al lado. Volumen área de la base por la altura, donde el área de la base lo tenemos aquí calculado. O tenemos aquí la fórmula. Lo mismo con la pirámide, lo mismo con el cilindro, con el cono y con la esfera. Y con esto, aquí me he equivocado en una cosa. Cubo, pi r cubo. Y con esto damos por terminado esta unidad, este tema. Adiós.